Egunon, China ya no es el país más poblado del mundo. Creo que se puede decir con una prudente afirmación de que India es el país ya más poblado del mundo. El país con la democracia más poblada del mundo. ¿Es importante esto? ¿Relevante en este año 2022? Bueno, relevante, importante a la hora de traducir en algo operable, tangible, pues tal vez no. Porque evidentemente esto simplemente es un indicio de cosas que pueden transformarse o no transformarse. Porque evidentemente esto, por ejemplo, en el caso de una China que tiene una tasa de crecimiento negativa, negativa, y será mucho más negativa, la influencia maltusiana de la política de hijo único, que trataron de desembarazarse y creo que ya la quitaron, pero eso tiene consecuencias a largo plazo. E India, que tiene una tasa de crecimiento de 0,68. Ojo, que también está en... Bueno, hay otros países que tienen tasas más altas. Por ejemplo, Pakistán tiene 1,91. Pero, por ejemplo, Indonesia tiene 0,64. Países que supuestamente iban a ser la bomba, una explosión demográfica. Bueno, una situación del mundo tal vez acabe llevando a unos 10.000 millones de habitantes en algún momento. Y ese será el tope, y a partir de ahí pues, la humanidad en su conjunto empezará a decrecer. Son cuestiones de demografía, está bastante estudiado. ¿Por qué decía esto? Decía porque, por ejemplo, para la India pues, pudiera ser que este empaque de tener una población amplia, tan amplia, puede servir para que desde las diferentes conurbaciones se gestionen elementos industriales, lo mismo que el sector de la industria tecnológica, de la informática y todos estos elementos tienen un nicho que en parte está un tanto desconectado del resto de la economía de India y eso evidentemente es un problema a la hora de establecer el potencial de una economía que pudiera y tendría que estar a la par de la China, pero evidentemente en este año 2022 pues no lo está. China ha tenido una explosión a finales de los años 90 y siglo XXI, pero tiene desafíos enormes, como es el desequilibrio interno de la demografía. También lo tiene India, pero parece que está un poco más distribuido en el subcontinente. India, a diferencia de China, pues parece tener, bueno, pues unos ríos que van de este a oeste y que incorporan buena parte de la zona central de la India. Y China tiene una zona costera superpoblada con una diferencia de Producto Interior Bruto per cápita tan importante que digamos que si partimos en trozos la zona costera pudiera ser de un nivel estilo Corea del Sur, Japón, un país europeo en cuanto a calidad de vida, pero la zona de Tibet, de Xinjiang, si los tenemos como países independientes, serían un país del tercer mundo, del centro de África. Países muy atrasados. Por tanto, es un desequilibrio enorme en cuanto a la realidad de la propia China y por supuesto no han querido hacer absolutamente nada para el desarrollo de este interior estratégico de un país que evidentemente ha visto cómo ha habido desplazamientos de población dentro de su propia realidad para desvergüenza de aquellos políticos chinos del Partido Comunista Chino que hicieron la jugarreta de que si se iban de un lugar a otro sin la autorización del Partido Comunista, de las instituciones, perdían inmediatamente el derecho ciudadano y por lo tanto al no poder empadronarse no tenían servicios sociales, no tenían educación, no tenían sanidad y por lo tanto pues estaban un poco en un limbo jurídico porque técnicamente estaban todavía en su lugar de origen pero realmente estaban viviendo en una zona costera, o sea, Shanghái, Cantón, Pekín, todas estas zonas, por lo tanto es complicado.
Tan complicado como la creciente incapacidad para tener una población activa suficiente para la reproducción, la línea de trabajo de la propia China. Es decir, empiezan poco a poco a tener un número importantísimo de pago de pensiones, de gente que se va jubilando, que empieza a ser un poco como el ámbito occidental, que el pago de pensiones está empezando a ser tan importante respecto a la población en activo, que suponen un gasto importante del presupuesto anual de China. Y esto, evidentemente, en un país en el que hay más hombres que mujeres, hasta el punto de que llega a pensar que, bueno, estos chinos van a ir a una guerra con Vietnam, por ejemplo, o tal vez con Filipinas, pero mejor con Vietnam, porque hacer una invasión anfibia es más complicado que hacerlo por tierra, en donde, pues, iban, por como en Vietnam hay más mujeres que hombres, probablemente derivado de la guerra de Vietnam, es un hombre, durante un montón de tiempo en el que los hombres fueron a la guerra y murieron muchos, pues hay más mujeres en Vietnam y bueno, pues todos esos hombres chinos desparejados, pues iban a ser un ejército formidable a la hora de raptar, como raptado de Europa, en ese clásico cuadro, historia occidental, o el rapto de Helena de Troya, ¿no? O volverse homosexuales, ¿no? Un montón de chinos forzados a la homosexualidad porque la vida en pareja es algo tradicional dentro del Feng Shui confuciano. Pero bueno, dejemos estas elucubraciones divertidas para volver a la realidad. China tiene problemas de distribución de la población, de pago de pensiones, de las dificultades económicas y por lo tanto la India, que ya es el país más poblado del mundo, democracia, tiene una oportunidad que si bien no la ha utilizado hasta ahora, pudiera, siendo ya el foco del país más poblado, siendo una democracia, servir de palanca para ser foco y faro de democracia y de libertad en Asia, para ejercer el liderazgo político, pero también económico, interno y externo, para conectar, sin apriorismos y sin dogmas, partes de la economía con valor añadido, no solamente informática, no solamente tecnologías ligadas a este sector, sino patentes, un montón de elementos que pueden activar diversidad en la situación económica a la hora de atraer inversiones, generar inversiones, que les permita no solamente ser un país muy poblado, el más poblado del mundo, sino también competir en el liderazgo económico, y eso acompañará porque quieren tener liderazgo geopolítico, sobre todo en el ámbito del Índico, como un padrinazgo un poco al estilo del Imperio Romano sobre el marco del Mare Nostrum, del mar Mediterráneo, o de Estados Unidos sobre el Caribe. Esto es una proposición, pues que en principio, si se lleva con democracia y con respeto, pues bueno, pueden intentarlo. ¿Por qué no? Es un país grande y con capacidades, pero todo debe ir de la mano. La demografía con el ámbito de la economía potente, ahora de ser capaz de regular los ingresos y tener una fuerza armada capaz de proyectar fuertemente. Han hecho una armada importante, incluso con sus portaaviones, que están intentándolo como proyección estratégica. Evidentemente, pues ahí está el juego geopolítico con China, con la antigua Birmania, la llamada Myanmar, ahora de, bueno, pues establecer la posibilidad de cortar el comercio hacia China en Andamán y Nicobar y ser roto ese cerco con un puerto en la zona del país este. Supuestamente Rangún era la capital, pero vete a saber con qué se desayunan hoy por la mañana
a la hora de poner o no la capital en un país que está desestructurado, donde hay paramilitares, narcotraficantes, diversos gobiernos, hasta está Rambo en su antepenúltima película. Por lo tanto, ciertamente el juego político, geopolítico, China, India, dos colosos que están llamados a tener una intensa guerra fría entre ambos por el ámbito del control, el sudeste asiático. China tiene sus dificultades. El ámbito de India tiene sus potencialidades, pero aún, a pesar de haber superado demográficamente a China, eso no significa gran cosa a nivel de la desestabilización del poder chino, porque tienen un camino amplio que trabajar y que labrar, y que veremos si tienen voluntad, porque pareciera a veces que un poco como el desafío que tuvieron en la isla de Hainan en el año 2001, en julio, los Estados Unidos, con aquel avión que se estrelló contra un caza chino en el aire, en aguas internacionales, y que fue obligado a aterrizar en la isla de Hainan. Eso ponía en el frente el desafío geoestratégico de China con los Estados Unidos, en un momento en el que China no tenía la capacidad para afrontarlo y seguramente hubiera sufrido una derrota humillante, pero el desvío estratégico pasó por Afganistán, por Irak, por el desafío del islamismo y bueno, pues tardaron los Estados Unidos prácticamente 20 años en retomar la línea del desafío estratégico de China, donde China tuvo un tiempo precioso para poder armarse de muchas capacidades y ser un rival más temible hoy que hace 20 años. Por lo tanto, ese desvío que pueden tomar los indios y que a veces lo han tomado respecto a la minoría musulmana en la India, políticas mal llamadas nacionalistas, la rivalidad con Pakistán como eje principal, la circunstancia de estos 20 años de circunstancia en Afganistán, con el apoyo al gobierno en Kabul, como modo de meterle el dedo en el ojo a Pakistán, han desviado el foco respecto a la dualidad que ya fue objeto de una guerra, precisamente en plena circunstancia de la crisis de los misiles, ¿no? De 1962 en octubre, una guerra entre China e India. Hay por el asunto de Cachemira, que triangula y coagula muchas potencialidades entre China, India y Pakistán. Con la dificultad, evidentemente, de que los tres que he citado son potencias nucleares: Buda sonriente en 1974, Pakistán en 1998, formalmente, a pesar de que antes ya estaba reconocido, y China a partir de 1960 con su prueba que a los soviéticos pues no les gustó, pero que es el mundo sin sorpresas, ¿eh? Que se lo digan a la prueba del incidente Vela 1979. Pero en fin, nos hemos desviado del asunto, un poco como han hecho un poco todos en su debido momento, para simplemente poner en valor el asunto de que India es el país más poblado del mundo a partir de ahora, y esto debería de cambiar algunas circunstancias. Hoy por hoy da un poco igual, simplemente será el titular: India, país más poblado del mundo. China vuelve a ser segunda en algo. Pero igual mañana, o el mañana del mañana, esta primacía demográfica significa algo respecto a las capacidades de desafiar ese presunto nuevo liderazgo chino sobre el mundo, pero por lo menos sobre el ámbito de sudeste asiático, y se producen otras noticias. Dejémoslo ahí. Y sin más, es que casco, Agur Bat, Betty, Helpian.